Les bendiga, hermanos. Bendito sea Dios por el privilegio tan maravilloso de poder predicar su palabra. Realmente es una bendición invaluable el poder compartir la palabra de Dios. Así que vamos a irnos al libro de Apocalipsis, al último libro de la Biblia, así como pues hay un libro de los principios. También hay un libro de la culminación. El libro de Apocalipsis fue escrito en el año 95 después de Cristo. Y está lleno de muchas características, de muchas señales que resultan muy difíciles de comprender, de entender, de asimilar y de poder acomodar a nuestra época actual. Mas, sin embargo, es el único libro del Nuevo Testamento que es un libro profético, que habla acerca de rapto de la iglesia, habla de diferentes situaciones. Pero no vamos a hablar así de profundidades, sino que el tema que vamos a compartir hoy es una puerta abierta. Sobre ese tema vamos a impartir. El tema es una puerta abierta. Y como les decía, el libro de Apocalipsis encierra muchos aspectos como los 7 sellos, las 7 trompetas, los 7 ángeles, cosas que son de alta relevancia, de alta importancia. Y sería muy bueno pues profundizar en ellos, pero vamos a aterrizar acá en este tema, en Apocalipsis capítulo número 3. En lo personal, este libro me encanta mucho, me fascina. Hay una parte que Apocalipsis habla de los 4 jinetes, en diferentes colores, en diferentes tiempos y épocas, con diferentes procesos. Es un libro bastante profundo en la profecía. Apocalipsis capítulo 3, y nos vamos a ir al versículo número 7. El libro de Apocalipsis inicia con una adoración celestial. Y luego pues en este libro comienza el Señor Jesucristo a hablarle a Juan en la isla de Patmos y habla hacia las 7 iglesias de Asia Menor. Y recalca una característica muy peculiar en cada una de ellas, que es la que resalta aún más. De Apocalipsis capítulo 2 comienza a hablarle a las iglesias y comienza haciéndolo con la iglesia de Éfeso, la cual le dice: has perdido tu primer amor. Continúa y le habla a la iglesia de Esmirna, y es una iglesia que sufría mucha persecución. Luego le habla a la iglesia de Pérgamo, la iglesia que necesitaba arrepentimiento. Luego a Tiatira, la iglesia que tenía una falsa profetisa. Luego habla a Sardis, que era la iglesia que había quedado dormida. Luego habla a Filadelfia, que es la que vamos a hablar, que es la iglesia actual, la iglesia que había perseverado pacientemente. Y al final habla a la iglesia de la Odisea, que es una iglesia tibia. Pero nos vamos a concentrar en la iglesia de Filadelfia. La palabra que el Señor habla a esta iglesia dice en Apocalipsis capítulo 3, verso 7 en adelante. Leemos la palabra en el nombre de Jesucristo. Escribe al ángel de la iglesia que está en Filadelfia: esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Vamos a recalcar el verso 8 una vez más. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Le voy a invitar a que incline su rostro, cerramos nuestros ojos, oramos a Dios, buen Dios y Padre. Bendecimos tu nombre. Le damos gracias, Señor, por tu presencia en este lugar. Gracias por la adoración que ha sido entonada a ti, Señor Dios Todopoderoso. Ahora oramos porque respaldes tu palabra y pon en este pueblo un corazón dócil, un corazón atento, mente abierta y dispuesto a escuchar tu palabra. Aparta todo prejuicio, Señor. Aparta todo aquello que envuelve en forma contraria el ambiente espiritual en este lugar. Y que sea tu Espíritu Santo tomando control de tu palabra a través de este siervo más que inútil. Y que esta palabra redarguya los corazones. Y mientras esta palabra es predicada, prodigios y milagros sean hechos, Dios Todopoderoso. La gloria y la honra es para ti
Señor nuestro en Cristo Jesús. Amén y amén. Sabemos que este es un culto de milagros. Y confiamos en Dios, que Dios ha de hacer muchos milagros esta noche. Pero para eso es necesario que nosotros estemos atentos, que despertemos la fe y que nos movamos en un ámbito en el cual permitamos al Espíritu de Dios glorificarse en medio nuestro. Por tanto, nos vamos a empezar a despojar de aquello que nos está estorbando, ¿verdad? Sea trabajo, sea problema, sea de cualquier índole que está estorbando. Nos vamos a ir quitando eso, porque Dios está buscando un espacio maravilloso en este lugar. Yo lo siento en mi corazón y siento decirle que el Espíritu Santo está buscando moverse en medio nuestro. Pero para eso necesitamos nosotros, hermanos, ser obedientes a la palabra y despertar la fe que en nosotros se mueve para poder recibir de parte de Dios el milagro que usted y yo hemos venido a buscar. Porque si estamos aquí es porque hemos venido a buscar el rostro de Dios, a adorarle, a escuchar su palabra, pero también hemos venido con el interés de poder recibir de parte de un Dios poderoso que hace lo imposible posible, la respuesta a nuestra petición. Amén. Entonces tenemos que tener esa fe. Dice el verso 7, escribe en el capítulo que leíamos, escribe al ángel, Jesús le está ordenando, escribe al ángel de la iglesia en Filadelfia. Esto dice el santo, el verdadero, el que tiene la llave de David, el todopoderoso. Había hablado ya a cada una de las 5 iglesias que anteceden a Filadelfia. Y esta iglesia de Filadelfia es comparada con la iglesia actual. Ya vamos a conocer por qué. Pero es una iglesia que recibía milagros, que recibía el mover del Espíritu Santo. Por eso le inicié diciéndole que es necesario que nosotros nos movamos en el Espíritu para poder recibir de parte de Dios. ¿Cuántos de los que estamos aquí tenemos dificultades en nuestra vida? ¿Y cuántos quisiéramos que esas dificultades fuesen resueltas? A veces nosotros pensamos que la fe simplemente pues, se activa con una oración. Qué bueno sería, pero aparte de eso hay otros requisitos que la palabra señala para poder nosotros alcanzar un milagro. Por eso acá en este pasaje que leemos, Jesucristo directamente se dirige a la iglesia y le dice en el verso 8, yo conozco tus obras. Yo conozco tus obras. Dios conoce las obras de nosotros. Y no solamente las obras, Dios conoce nuestros pensamientos, nuestros sentimientos, nuestras emociones, Dios lo conoce. Nuestro pasado, nuestro presente y nuestro futuro, Dios lo conoce. Dios conoce todo de nosotros porque nosotros somos cartas leídas delante de Dios. Y Él está diciendo a la iglesia, yo conozco tus obras. Dios conoce el lado bueno como Dios conoce el lado malo de nosotros. Dios conoce la profundidad de nuestro pensamiento y nuestro corazón aún más de lo que nosotros mismos lo conocemos. A tal grado que Dios nos detiene en ciertas circunstancias y a tal grado que Dios nos afloja en ciertas circunstancias para que seamos nosotros aprendiendo a confiar en la misericordia y la voluntad de Dios. Él nos conoce a nosotros más que lo que nos conocemos nosotros mismos. Él conoce nuestras necesidades, conoce nuestras debilidades, conoce nuestras fortalezas, conoce, hermano, nosotros sabemos cómo nacimos, nos han contado, pero nosotros no sabemos cómo vamos a morir, cuánto tiempo vamos a vivir. Pero nosotros cuando nacimos con fecha de vencimiento y el momento de nuestra muerte va a llegar algún día. Usted y yo no la conocemos, pero Dios sí ya la conoce. El momento, el lugar, la hora exacta y la forma en que usted y yo hemos de partir de esta tierra, Dios la conoce. Y Él conoce nuestras obras. Y le estaba diciendo a la iglesia de Filadelfia, yo conozco tus obras. ¿Sabe? Filadelfia significa amor fraternal. Y dice Mateo capítulo 25, versículo 34 en adelante. Si tiene Biblia y lo puede buscar, búsquelo. Si no, pues tal vez en las pantallas puede aparecer. Mateo 25, 34 en adelante. Entonces el rey dirá a los de su derecha, Jesucristo dirá a los de su derecha, venid benditos de mi Padre, heredad el reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Porque tuve hambre
y me disteis de comer. Tuve sed y me disteis de beber. Fui forastero y me recogisteis. Estuve desnudo y me cubristeis. Enfermo y me visitasteis. En la cárcel y vinisteis a mí. Entonces los justos le responderán diciendo: Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Y cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿O desnudo y te cubrimos? ¿O cuándo te vimos enfermo o en la cárcel y vinimos a ti? Respondiendo el rey les dirá: de cierto os digo que en cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí me lo hicisteis. Yo conozco tus obras, dice el Señor. La vida cristiana sí es una vida de fe, una vida de poder, una vida de un movimiento espiritual, una vida en camino de santidad, pero también es una vida llena de obras. Y yo sé que la iglesia acá se dedica, y admiro mucho eso, se dedica en el amor y en la ayuda al prójimo. Pero qué bueno sería que todos nosotros tuviésemos ese pensar, ese sentimiento, y nos uniéramos en un mismo espíritu. Y que el Espíritu nos hablara y nos dijera: yo conozco tus obras. Y nos dijera: me visitaste cuando estaba enfermo y en la cárcel, me vestiste cuando estaba desnudo. ¿Y cuando te lo hice? Cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños. Nuestro hermano mayor se llama Jesucristo. Los hermanos más pequeños somos nosotros. Entonces, entre nosotros el Señor está hablando acerca de un amor fraternal, pero también impulsado hacia el prójimo que no conoce a Cristo. Por eso es necesario que nosotros trabajemos de esta forma, a tal grado que podamos hacer la obra que Dios nos ha encomendado. Le dije al principio que predicar la palabra es un privilegio muy grande. Sí, la verdad sí. Es un privilegio muy hermoso el poder pararse delante de ustedes a predicarle la palabra de Dios. Pero la misma palabra recalca y dice que mayor es el que sirva. Mayor es el que sirve. Mayor es el que sirve que el que predica. Porque a Dios le agrada el servicio. Jesucristo vino a predicar la palabra, pero también dice que el Hijo del Hombre vino a servir. Y sirvió en todo momento, a tiempo y fuera de tiempo. Caminaba grandes hectáreas para llegar a servir a los demás. Le extendía la mano al necesitado. Ayudaba a su prójimo. A tal grado, hermano. A tal grado que la palabra narra que hubo un momento en el cual Jesús se quitó el manto. El manto representa la autoridad en el siervo de Dios. Nosotros hemos sido vestidos con un manto. Pero dice que se ciñó la toalla y comenzó a lavar los pies de su discípulo. Se quitó el manto, se ciñó la toalla, porque él vino a servir. Y en el pasaje que acabamos de leer, recalca a profundidad la necesidad que nosotros tenemos de servir a Dios y a nuestro prójimo. Si nosotros estamos lejos de ese servicio, si nosotros estamos distantes de ese servicio, si nosotros nos negamos a ese servicio, entonces nosotros no estamos bajo la voluntad y no estamos bajo el propósito de Dios. Hace poco me decía un hermano que andaba visitando un cliente y una persona con vestido andrajoso, maloliente, una persona dedicada a vivir de limosna, se le acercó a él y le dijo: quiero un abrazo. Y el hermano me llamó minutos después y me dijo lo que había acontecido. Y le dije yo: ¿qué hizo usted? Yo la abracé, me dijo. Así se hace, le dije. ¿Qué impide? ¿Qué nos impide a nosotros
el poder tenderle la mano a nuestro prójimo y ayudarle. Cuando Lucas capítulo 5 dice que aquel leproso se le acercó a Jesucristo, hay un sinfín de leyes acerca de la lepra. Pero una de ellas dice que no puedes, una persona limpia no puede tocar un leproso. Y aquel hombre leproso dice que se le acercó a Jesucristo y le dijo que lo limpiara. Y dice que Jesús extendió su mano y le dijo, sí quiero. Lo tocó y le dijo, sé limpio. Jesús de Nazaret estaba actuando de esa forma y nosotros somos la iglesia de Cristo y nuestro hermano mayor nos dio ejemplo a nosotros. Y tenemos que vivir bajo ese ejemplo, haciendo la voluntad y el propósito de Dios para aprender a servir a nuestro prójimo. Aunque nosotros tengamos un nivel económico o un nivel espiritual, si así lo quiere ver, superior a algunas personas, la palabra dice que estimemos a los demás como superiores a nosotros mismos, porque nosotros no somos superiores a nadie. Todos somos iguales, comprados con la misma sangre, con la sangre del Cristo de la gloria. Ni usted ni yo somos más que nadie. Y Dios nos ha mandado a nosotros a cumplir un propósito en esta tierra. Y es necesario que nosotros empecemos a trabajar en pro de las almas. Que empecemos a trabajar por las almas de Cristo. Que empecemos a rescatar las almas para Cristo. Que entre nosotros mismos comencemos a trabajar en una unidad de tal forma que el Señor nos diga, yo conozco tus obras. Y nosotros podamos decirle cuáles son. Y Él comienza a decirlo, esta y esta. Y nosotros nos sintamos orgullosos porque Dios conoce nuestras obras. Y a la verdad nuestras obras delante de Dios son buenas, no son malas. Porque aquel que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Por tanto es necesario que nosotros hagamos lo bueno. Dice Tito capítulo 2 versículo 7. Presentándote tú en todo como ejemplo de buenas obras. Oiga, presentándote tú es una reprensión directa hacia nosotros. Yo puedo decir acá, presentándome yo como ejemplo de buenas obras en la enseñanza, mostrando integridad, seriedad. La integridad, hermano, es algo muy importante en la vida cristiana. Volvamos a Apocalipsis capítulo 3. Y dice el verso 8 que estamos leyendo: yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. ¿Qué pasa cuando una puerta está abierta? ¿Qué sucede cuando una puerta está abierta? Tenemos acceso, podemos entrar libremente. Pues la puerta que está abierta se llama Jesucristo. Y esa puerta abierta nos permite a nosotros la admisión, nos permite la entrada al reino. Como también nos permite a nosotros esa puerta abierta una vida de servicio en Cristo. Y esa puerta abierta también nos permite a nosotros acceder al trono de la gracia para que las oraciones nuestras puedan ser escuchadas por el santo, por el verdadero, y poder así tener la respuesta a nuestras peticiones de parte de Dios. Óigame, ese acceso es maravilloso, pero también es un acceso para poder predicar la palabra de Dios. Dice el libro de Colosenses, capítulo 4, verso 3. El libro de Pablo, cuando se dirigía a los Colosenses 4:3, orando también al mismo tiempo por nosotros, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Hermanos, tenemos la responsabilidad de predicar la palabra. Tenemos una puerta abierta para poder hacerlo como entrada al reino, pero también tenemos que esforzarnos para poder hacerlo. Juan capítulo 10, verso 9, aclara lo de la puerta. Dice Jesucristo: yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará, saldrá y hallará pastos. Yo conozco tus obras y tengo delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar.
pero porque aunque tienes poca fuerza, porque aunque tienes poca fuerza. La iglesia de Filadelfia era una iglesia pequeña en membresía. Por tanto, era una iglesia de poca influencia dentro de la sociedad. Pero era una iglesia internamente poderosa en el mover del Espíritu Santo. Pero el Señor Jesucristo le está diciendo, porque aunque tienes poca fuerza, porque lastimosamente esta iglesia es comparada con la iglesia actual. Y la iglesia actual, a pesar de hacer buenas obras, a pesar de tener una puerta abierta, tiene poca fuerza. No es que el poder de Dios ha menguado, no, Él sigue siendo el mismo Dios de ayer, de ahora y de siempre, y lo será por los siglos de los siglos. Él no ha cambiado. Incluso en los misterios de la palabra de Dios habla de que el Señor cada día es más grande, porque nuevas son sus misericordias cada mañana. Lastimosamente lo que hemos sufrido una transformación somos nosotros. Por eso es que está diciendo, pero tienes poca fuerza. ¿Por qué la iglesia tiene poca fuerza? Nosotros somos una iglesia, y no me refiero a esta iglesia local, sino me refiero a la iglesia de Cristo. Somos una iglesia que descuidamos nuestro tiempo de oración. Tenemos poca oración, tenemos poca lectura bíblica, no adquirimos conocimiento a través de la Biblia, y es muy necesario que podamos hacerlo. Tenemos una falta de compromiso en el servicio ministerial. Muchas cosas invaden nuestra mente o nos resienten los comentarios, o las miradas de otros, o las habladas de otros nos resienten. Entonces, como nuestra fuerza espiritual es débil, entonces sucede que nosotros nos volvemos cabizbajos y nos alejamos de la iglesia, nos alejamos del ministerio, nos alejamos de las personas. Entonces la iglesia en sí va perdiendo la fuerza que el maestro quisiera. Muchas veces no queremos ni congregarnos. Ejemplo es la membresía. Hay un buen porcentaje que hace falta, pero es bien importante el congregarnos. Y también, hermanos, eso lleva a que haya poco mover del Espíritu en el sentido de los milagros. Pero hay un enfoque muy fuerte en el cual la iglesia de Filadelfia, en comparación con la iglesia actual, ha perdido fuerza, es acerca del testimonio. Hablábamos con nuestro pastor un día de estos acerca de la importancia de la teología, la importancia del conocimiento, porque sí es muy importante. Pero hablábamos que más importante que todas estas cosas es el testimonio. Porque si nuestro testimonio es bueno, sin necesidad de hablar, las almas se convierten a Cristo. Pero si nuestro testimonio es malo, hablamos y hablamos y no se convierten a Cristo. Vamos a evangelizarlos y no se convierte a Cristo. Entonces es ahí la importancia del testimonio. Cuando nosotros, hermano, porque dice que la iglesia tiene poca fuerza, cuando nosotros dañamos nuestro testimonio, cuando nosotros restamos importancia a la palabra de Dios, cuando restamos importancia a la presencia de Dios, la iglesia es señalada. No dicen fulano, mengano, no, en sí la iglesia es señalada. Y las almas, en lugar de acercarse a la cruz, se alejan de la iglesia. Se alejan, no se acercan a la iglesia, sino que se alejan de la iglesia. Mire Hechos capítulo 6, verso 3. Dice la palabra: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio. ¿Cómo lo buscaron? De buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos este trabajo. Hombres de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quien encarguemos este trabajo. Ahora dice 1 Timoteo capítulo 3, del verso 8 en adelante. 1 Timoteo capítulo 3, verso 8 dice en adelante: los diáconos o los servidores asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dado a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas,
que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, y que gobiernen bien sus hijos y sus casas, porque los que ejerzan el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Ahí considero que está claro lo que la palabra de Dios menciona. Y se me viene ahorita, hermano, tercera de Juan. Solo déjeme, se lo busco por acá, porque en este tercera de Juan habla acerca de Demetrio. Dice ahí: vamos a leer desde el verso 5 en adelante. Amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de tu servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él, sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Yo he escrito a la iglesia, pero Diótrefes, al cual le gusta tener el primer lugar entre ellos, no nos recibe. Por esta causa, si yo fuere, recordaré las obras que he parloteado con palabras malignas contra nosotros, y no contento con estas cosas, no recibe a los hermanos, y a los que quieren recibirlos se los prohíbe y los expulsa de la iglesia. El mal testimonio. Amado, dice, no imites lo malo sino lo bueno. El que hace lo malo, lo bueno es de Dios, pero el que hace lo malo no ha visto a Dios. Todos, oiga lo contrario, allá está hablando de Diótrefes, pero aquí dice, todos dan testimonio de Demetrio, y aún la verdad misma, y también nosotros damos testimonio, y vosotros sabéis que nuestro testimonio es verdadero. Vea la diferencia entre el mal testimonio y el buen testimonio, la mala fama y la buena fama. Entonces es importante que nosotros tengamos un buen testimonio delante de Dios y delante de los hombres, para que la iglesia comience a adquirir fuerza. El mundo está lleno de placeres, el mundo está lleno de muchos deleites. Pablo dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Hemos sido llamados a libertad, no a libertinaje. Entonces hemos sido llamados a un servicio a Dios, a alejarnos de los deleites, constituyéndonos enemigos del mundo, para poder constituirnos amigos de Dios. Por tanto, hermanos, si nosotros brindamos un servicio a Dios, tenemos que apartarnos de las cosas que leíamos en Timoteo, para poder nosotros dar un buen testimonio. Volvemos a Apocalipsis capítulo 3. Yo conozco tus obras. He aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. Aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra. El salmista decía, cuán dulces son a mi ser tus palabras y mi boca sedienta. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Dios nos ha llamado a guardar sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Porque nosotros, si guardamos la palabra de Dios, entonces vamos a obtener muchas bendiciones. Podemos tener fe, pero la fe nos va a llevar a guardar nuestro testimonio y nos va a llevar a guardar la palabra de Dios. Vea lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 15, verso 7. Este pasaje es maravilloso, hermano. Juan capítulo 15, verso 7 en adelante. Si permanecéis en mí, ¿en quién? En Cristo. Y mis palabras permanecen en vosotros. Oiga esos dos requisitos. Si permanecéis en mí, si nosotros permanecemos fieles y firmes en Cristo, y mis palabras permanecen en vosotros, o sea que nosotros obedecemos los mandamientos, los preceptos y los estatutos y las ordenanzas de Dios, entonces pedid todo lo que queréis y os será hecho. Pedid todo lo que queréis y os será hecho.
Pero he ahí el requisito. No basta solamente la fe, porque la fe muchas veces es de diente a labio. La fe que viene del corazón nos ayuda a caminar en integridad, en buen testimonio. Nos ayuda a permanecer en Dios y a guardar la palabra de Dios. En esto he glorificado a mi Padre, verso 8, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor, verso 10. Si guardareis mis mandamientos, permaneciereis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Qué leíamos en Mateo? Me metiste, me fuiste a visitar, me diste de comer. Que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Óigame, aquí el Señor nos dice en el verso 14: vosotros sois mis amigos. ¿A cuánto nos encanta ser amigos de Dios? Que Dios ande caminando con nosotros, que Él ande como poderoso gigante tras nuestro. Qué bendición tener un amigo como Él. Qué hermoso. Es algo muy precioso. Que Dios sea mi amigo. Ya no os llamaré más discípulos, les dijo, los llamaré amigos. Y qué bonito tener un amigo de confianza, el cual podemos llorar y desbordar nuestro corazón delante de Él. Ahí lo dice el verso 14: vosotros sois mis amigos. Oh, ahí dice también: si hacéis lo que yo os mando. Vosotros sois mis amigos. Nos encanta ser amigos de Dios. Entonces hagamos lo que Él nos manda. No pendenciero, no dado al vino, marido de una sola mujer, no codicioso de ganancias deshonestas. Mire, hermano, nuestro servicio a Dios tiene que ser en santidad. No podemos nosotros ser luz dentro de la iglesia, porque una luz no se esconde debajo de la mesa. Y no podemos ser nosotros ser oscuridad en el mundo. Nosotros somos la luz y somos la sal de la tierra. Y es tremendo cuando el testimonio se ve dañado y cuando la iglesia es afectada. Pero ahí dice: vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y si no hacemos lo que Dios nos manda, entonces ¿qué es lo contrario de amigo? Enemigo. ¿Y qué es mejor ser? ¿Amigo de Dios o enemigo de Dios? Pero es que cuesta, hermano. Yo no digo que no cueste, pero al final o es el lloro y el crujir de dientes, o el Señor dice: entra a mi gozo. Por eso es que es necesario que nosotros seamos amigos de Dios, que permanezcamos en Dios y su palabra en nosotros, y pidámosle a Dios, pidámosle. Imagínense cuando el rey, ¿quién fue este? Cuando volvió su rostro a la pared, Ezequías, sí, Ezequías, cuando volvió su rostro a la pared, le dijo: he caminado en integridad, he andado en tus caminos. Dice que el Señor le añadió 15 años más de vida. ¿Será que nosotros tenemos esa capacidad? Entonces nosotros tenemos que ir aprendiendo, hermano, a ser amigos de Dios, haciendo lo que Él os manda. En la Biblia hay muchas prohibiciones, y para hacer lo que Dios manda hay que ser obediente. Deuteronomio capítulo 28 le habla de las bendiciones de la desobediencia. Y si usted sigue leyendo el capítulo, le habla de otra cosa también, de las maldiciones de la desobediencia. Entonces, si nosotros queremos alcanzar la bendición de Dios, la respuesta de Dios, ¿qué tenemos que ser? Obedientes. Y en la obediencia hay gran bendición. Ha guardado mi palabra, y para guardar la palabra de Dios hay que ser obedientes. Y no has negado mi nombre. En el Apocalipsis capítulo 3 verso 8 al final dice: y no has
negado mi nombre. Dice Mateo capítulo 10, versos 32 y 33. A cualquiera pues que me confiese delante de los hombres, yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. Y cualquiera que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Qué es mejor, que nos confiese o que nos niegue? Que nos confiese. Pero si no, dice, nos va a negar delante. Yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Cómo negamos a Dios? Como nuestros actos, con nuestro mal testimonio, con nuestra desobediencia, con nuestra vergüenza de ser llamados cristianos, porque muchas veces nos da pena que nos digan cristianos, o identificarnos como hijos de Dios. Muchas veces nos da pena, hermano. Hoy me agradó que me encontré con una hermanita en una agencia bancaria, y cuando me vio me dijo, Dios le bendiga, hermano. Yo me sentí muy contento. Me he encontrado con otros que no me dicen Dios le bendiga, hermano. Quizás no me consideran hermano, o quizás les da pena. Una de las dos, ¿verdad? No sé cuál será. Yo soy bien despistado, hermanos. Yo no es que no le quiera hablar. Cuando usted me encuentre, gríteme, hermano, Dios le bendiga. Yo soy bien despistado. Pero despistado, hermano. A veces me dice, yo lo vi, y no me quiso hablar. Pues sí, no, porque no lo vi. Yo siempre ando así. Entonces, hábleme. Sí pasamos una etapa. Mire, yo pasé una etapa que me daba pena andar la Biblia. Tenía yo 2 años de convertido. Lo estoy hablando hace... Eso, cabal. Ese tiempo. Como unos 15 años atrás. Mi mamá se iba en el bus. Y yo siempre, de la iglesia, yo siempre le daba la Biblia que me la llevara. Siempre la salida del culto. Y yo me iba para donde mi novia, que ahora es mi esposa. Aleluya. Entonces, yo no llevaba la Biblia. Y un día mi mamá me dijo, yo no te llevo la Biblia. Me dijo enojada mi madrecita. Entonces vine yo y me fui con la Biblia. Y como me daba pena andar la Biblia, siempre me iba en taxi. Pero como ese día no andaba pisto para el taxi y me daba pena andar la Biblia, y eran como las 9 de la noche, entonces vengo yo y no me quedó más que llevar la Biblia en la mano. Y me fui por el lado aquí tan bonito aquí de la colonia La Paz. Yo vivía en Palo Blanco en ese entonces. Y cuando iba, estaba un bus ahí parqueado, cuando iba por unos montes altos así. Y en lo que iba pasando con la Biblia yo, salen 2 tipos y me arrinconan en el bus. Mire, susto. Yo soy moreno, me puse blanco. Aunque no me crea. Y de remate salió otro sin camisa. Un tercero, todo tatuado. Yo con 2 me defiendo, pero con 3 sería difícil. ¿Verdad? Sería un poco difícil. Pero el tipo sale y resulta que era el jefe de los otros 2. Y se acerca de mí y le dice a los otros 2, déjenlo. Apártense, déjenlo. ¿Y por qué le dicen los otros 2? Miren lo que lleva en la mano, le digo. Santo es Dios, hermano. Me volvió el color natural. Y empecé a evangelizarlos. Vino él y me acompañó, me dijo, la zona es peligrosa, te voy a acompañar. Y cuando íbamos caminando, empezó a llorar. Y lo invité a la iglesia y me dijo que la iglesia era como la rosa. Y la verdad, pues muchos lo vemos así, ¿verdad? Que es como la rosa, tiene espinas, pero pues realmente vale la pena espinarse y seguir adelante por la causa de Cristo. Aquel hombre llorando acepta a Cristo y me dio un consejo. No le digas a nadie que he llorado porque te mato, me dijo. Yo aquel consejo me lo eché a la bolsa. Hoy le cuento a usted porque ya murió. Lastimosamente, una semana después de ese encuentro, yo lo fui a buscar. Ya de día, ya no fui de noche. Lo fui a buscar y me dio la noticia que lo habían matado. 15, 16 años atrás. Pero lo bueno es que reconoció a Cristo. Eso es lo importante. Que reconoció a Cristo como Rey y como el Salvador de su vida.
Ahí aprendí a andar la Biblia y aprendí la importancia que tiene no avergonzarnos de Dios. Porque si nosotros nos avergonzamos de Dios, Él se va a avergonzar de nosotros. Entonces le dice, y no has negado mi nombre, le dice a la iglesia de Filadelfia. Entonces es bien importante, hermanos, que nosotros no nos avergoncemos. Cristo fue a la cruz por nosotros, murió por nosotros, nos dio salvación y vida eterna. Por lo tanto, nosotros no tenemos por qué avergonzarnos. Al contrario, tenemos que sentirnos orgullosos, alegres, entusiastas, gozosos, motivados de aquel hombre que siendo, aquel Dios todopoderoso que siendo rico se hizo pobre por enriquecernos a nosotros, para darnos de su gracia, para darnos de su misericordia, para darnos de su bondad a nosotros. Y nos dio a nosotros un galardón tan grande como es la salvación y la vida eterna en nuestras almas. Por tanto, nunca nos avergoncemos. Gloria a Dios, nunca nos avergoncemos de lo que Dios hace por nosotros, ¿sabe? Dios tiene un propósito en todo. Si ese día yo no hubiera caminado, no hubiera llevado mi Biblia, quizás la hubiera dejado en la casa de mi cipota. Quizás la hubiera dejado ahí y mi vergüenza hubiera seguido, esa alma no hubiese sido ganada para Cristo. Pero cuando nosotros no nos avergonzamos, le estamos diciendo al mundo que Dios es más poderoso en nosotros. Yo hoy circulaba por las calles del centro y había un tráfico tremendo y pues hay un evento armado ahí acerca de un carnavalito que llega a un carnaval grande. Apártese de esas cosas, aléjese de esas cosas. No dañemos nuestro testimonio acercándonos a cosas que no nos van a edificar a nosotros, tampoco van a edificar, sino que van a dañar la integridad de la iglesia. Hermano, nosotros tenemos que cuidar la integridad de nuestra iglesia, cuidar el testimonio de nuestra iglesia. Tenemos que aferrarnos a caminar en una vida piadosa como la palabra lo ordena. Antes no nos avergonzaba andar en los deleites del mundo, gritando en los estadios o bailando en los carnavales. Hoy que somos cristianos, muchas veces nos avergüenza reconocer que somos cristianos. Tal vez no sea el caso de muchos de nosotros o de ninguno de nosotros, pero más sin embargo, si eso aconteciere, nunca nos avergoncemos de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Dice la palabra que Dios nos sacó del lodo cenagoso, del pozo de la desesperación. El lodo cenagoso es una capa podrida que está debajo de la tierra en muchos lugares, con una peste, con una hediondez insoportable. Y aquellos que lo han contemplado pues no han podido continuar sus proyectos, su trabajo, cuando llegan a encontrarse con esas capas de lodo hediondo y podrido. Entonces ese es el lodo cenagoso. De ese lodo Dios metió su mano y nos sacó a nosotros y nos hizo sentar como reyes y príncipes de su pueblo, porque ahora nosotros somos constituidos pueblo de Dios y nación santa, porque a Dios le plació en su infinita misericordia. Segunda de Timoteo capítulo 1 verso 12, estamos contra el tiempo. Dice: por lo cual asimismo padezco esto, que no me avergüenzo, porque yo sé quién he creído. Oiga, no me avergüenzo, porque yo sé en quién he creído. No nos avergonzamos porque sabemos en quién hemos creído, y estoy seguro que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Poderoso es Dios para guardarnos a cada uno de nosotros. Vamos a Apocalipsis capítulo 3 verso 10, ahí cerramos. Apocalipsis, el que estamos leyendo, capítulo 3 verso 10, dice: Él es poderoso para guardar nuestro depósito hasta aquel día. Y vea la promesa que Dios nos hace si nosotros nos mantenemos en buenas obras, si nosotros respetamos esa puerta abierta, si nosotros, hermanos, aunque tengamos poca fuerza, guardamos la palabra de Dios y no negamos su nombre. Dice Apocalipsis capítulo 3 verso 10: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, y yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero, para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí, yo vengo pronto. Retén lo que tienes, para que ninguno tome tu corona. Al que venciere, yo lo haré columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Amén. Nos ponemos sobre nuestros pies, vamos a orar a Dios. Buen Dios y Padre, bendecimos tu nombre, exaltamos tu grandeza, loamos tu gloria.
tu poder y tu majestad. Señor, eres bendito, eres santo, 3 veces santo, oh Rey de los santos, bendito sea tu nombre. Tuya es la gloria y la honra, el poder y la majestad. Dios Todopoderoso, abre, Señor, las ventanas de los cielos a este lugar. Y haz, Señor, que tu gloria descienda, así como en el templo cuando Salomón iba a celebrar el culto, dice que fue inundado el templo de tu gloria. Así, Señor, inunda este lugar de tu gloria, inunda este lugar de tu presencia, para que en este lugar sean hechos prodigios, milagros muy poderosos, milagros muy grandes, milagros en los cuales tu nombre sea glorificado y exaltado, y podamos testificar que el Dios que está con nosotros es el Dios que hace lo imposible posible. Señor, mi Dios, gracias por tu palabra. Oramos por aquel que no te conoce, por aquellos que nunca han recibido a Cristo como el Rey y Salvador de su vida, y esta noche han tomado la decisión de estar en este lugar. Déjeme decirle que la decisión no es suya. La decisión es del Espíritu Santo, que lo trajo a este lugar, y lo trajo con un propósito muy especial, que usted pueda alcanzar la salvación esta noche. Aún hay lugar al pie de la cruz. Estamos orando por usted. Si siente el deseo de reconocer a Cristo como su Salvador personal, acérquese a este altar para poder orar por usted. Cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Pero es necesario que creas en tu corazón, y es necesario que confieses con tu boca que Jesucristo murió, resucitó el tercer día, y hoy está sentado a la diestra de Dios, intercediendo por cada uno de nosotros. Hay alguien que quiera dar ese paso de fe, o hay alguien que quiera reconciliarse con el Señor, que siente que se ha alejado de los caminos de Dios. No sienta vergüenza, acérquese. Si quiere reconciliarse con Dios, Él es amplio en misericordia para poder bendecirnos a nosotros. Eres grande y maravilloso en misericordia para cuidar de nosotros. Si siente el deseo de reconocer a Cristo como el Salvador de su vida, o siente el deseo de reconciliarse con el Señor, venga, acérquese a este altar. Hay alguien más que dé ese paso de fe, que pueda reconocer a Cristo como el Salvador de su vida, o quiera reconciliarse con el Señor. Acérquese. El tiempo es corto. El tiempo es corto, pero insistimos porque usted es precioso para Dios. Él murió en la cruz por usted y por mí. Murió en la cruz por nosotros. Y siente el deseo de reconciliarse, acérquese a este lugar. No sienta vergüenza, no sienta miedo, no sienta temor. No sienta lo que va a dejar, sienta lo que va a ganar. Porque hay un Dios poderoso que todo lo ve y todo lo sabe. Y Él está deseoso de que usted pueda romper las ataduras a los vicios, romper las cadenas de la fornicación, romper las cadenas del adulterio, romper las cadenas de la ganancia deshonesta. Venga a Él, acérquese a Él. Mientras está el tiempo de administración, si usted siente el deseo de poder acercarse a Dios, de poder acercarse a este lugar, de reconocer a Dios como Rey y Salvador de su vida, hágalo. Los cielos están abiertos para bendecir a cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias por esta alma que viene a tus pies. Gracias, Señor, por mi hermano, Padre, que hoy viene a tu altar. Yo le invito a que haga esta oración y le diga al Señor, repita después de mí: Señor Jesucristo, te reconozco hoy como Rey y Salvador de mi vida. Te doy gracias porque moriste en la cruz por mí, y te pido perdón por mis pecados. Gracias, Señor, porque me has salvado. Señor Dios Todopoderoso, gracias por esta alma. Inscribe su nombre en el libro de la vida del Cordero. Que tu gracia en él sea derramada. Dale crecimiento espiritual para que sea útil al servicio en esta obra. Tú le has llamado, tú santifícale, tú guárdale, Señor, y que tu gracia siempre sea con él. Señor, sana toda enfermedad, sana toda dolencia en él, y que tu nombre, oh Dios, sea glorificado. Dios, bendito sea tu nombre. Gracias por tu presencia en este lugar. Gracias, Señor, porque tú estás en este lugar. Has venido a este lugar
Quizás en tu corazón haya aflicción. Quizás tu corazón esté angustiado por las diferentes circunstancias de la vida que a diario nosotros tenemos que enfrentar. Problemas materiales, espirituales, o físicos, o familiares. Déjame decirte que hay una respuesta en Cristo. Que en Cristo está la respuesta a cada una de nuestras peticiones. Pero que es necesario que guardemos su palabra. Que es necesario que seamos obedientes a Él. Es necesario que guardemos nuestro testimonio. Mas sin embargo abogamos a la misericordia y a la gracia de Dios. Les invito a que cierren sus ojos y que hagamos una oración muy especial por la salud espiritual de esta iglesia, por la salud física de nosotros, por la salud espiritual de nosotros. Señor Dios Todopoderoso, gracias, Señor, te damos por esta congregación. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias por la vida de nuestro pastor general Nelson Vázquez, por su familia, su esposa, sus hijos. Tú lo has puesto por cabeza en este lugar. Tú has levantado una congregación y la has ungido con tu Espíritu Santo. Padre, derrama de tu poder, de tu gloria en este lugar. Que tu palabra sea predicada con toda libertad y con todo denuedo. Que podamos tener una comunión contigo para que nuestro testimonio sea guardado. Que podamos vivir en paz, en esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que seamos obedientes a tu palabra porque somos las ovejas de tu redil, Señor. Que acatemos tus mandamientos, que obedezcamos tus estatutos. Que guardemos nuestro testimonio en integridad hacia ti, Señor, porque somos carta leída. Y así lo hagamos también ante el mundo. Porque tú nos has llamado con llamamiento santo. Nos has vestido con ropas celestiales, con lino fino, resplandeciente, Dios Todopoderoso. Ayúdanos a valorar, a estimar tu sacrificio en la cruz cada día. Y levanta en este lugar hombres y mujeres de renombre, hombres virtuosos, llenos del Espíritu Santo, llenos de sabiduría, apartados del mal, enemigos del mundo, amigos de Dios. Padre, también oro por la salud física de mis hermanos. Señor Dios Todopoderoso, diferentes enfermedades que adolecen los cuerpos, en diferentes ubicaciones, en diferentes miembros de nuestros organismos. Ahora somos sanos en Cristo. Declaramos salud espiritual, declaramos salud financiera, declaramos salud física en esta congregación, en este pueblo. Todo cáncer, todo dolor, todo padecimiento, todo aquello que estorba, influye y es contrario para el servicio de tu obra, hoy declaramos sano a tu pueblo. Donde haya escasez, la provisión ha de sobreabundar, porque Dios es fiel y fiel es el que lo prometió. Donde haya angustia, hoy reinará la paz. Donde las situaciones eran adversas, hoy las situaciones se vuelven a favor, porque hoy Dios toma el control de tu vida, porque hoy Dios se encargará de cada uno de nosotros con más cuidado si nosotros obedecemos su palabra, atendemos su llamado y respetamos sus mandamientos. Señor, que tu gracia sea derramada en esta iglesia. Que Jehová te bendiga y te guarde, iglesia. Que Jehová tenga misericordia de ti y haga resplandecer su rostro sobre ti. Que Jehová ponga paz en tu corazón y sea bendito en tu salir, bendito en tu entrar. Sea bendito en la ciudad y sea bendito en el campo. Que Dios tenga cuidado muy especial de este rebaño, porque es un rebaño precioso. Es un rebaño en el cual es la niña de los ojos de Dios. Pero también, Dios, nos compete a nosotros poder guardarnos para ti, en santidad hacia ti, oh Dios. Bendiga esta iglesia que es tan especial para ti, que la has comprado con precio de sangre. Oh Señor eterno, somos tus hijos, somos tus hijas, y en ti hemos puesto nuestra confianza. Derrama tu gloria, derrama tu presencia cada día en nuestras vidas. Padre, Hijo, Espíritu Santo, te adoramos y te damos gloria y honra a ti. Y te damos gracias por la cantidad de milagros que tú esta noche has hecho en este lugar. Dios Todopoderoso, a ti la gloria y la honra, a ti el imperio, el poder y la alabanza. Señor Dios Todopoderoso, por los siglos de los siglos, por toda la eternidad, en Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Gloria a Dios. Dios te bendiga y Dios te guarde, iglesia.